Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es Percepciones acerca de Dios, bajo la serie en el libro de Eclesiastés. Con ustedes el maestro César Gómez. Bienvenidos, este es Iglesia.edu, con ustedes César Gómez, y para mí es un privilegio que nosotros podamos continuar en esta jornada a través del libro de Eclesiastés. En esta ocasión el tema es percepciones acerca de Dios, y mis objetivos son los siguientes. Primero, explorar la pregunta que el autor de Eclesiastés hace en cuanto al valor que tiene nuestro trabajo cuando parece que la vida no tiene sentido. Número 2, exponer las tres percepciones que el autor nos ofrece en cuanto a Dios cuando parece que la vida no tiene sentido. La percepción que un ser humano adquiere acerca de Dios, de su carácter y de su intervención en las diferentes circunstancias de esta vida, tienen el potencial de empoderarle y de ayudarle a superar y a sobreponerse frente a las situaciones que se le presentan, por difíciles que ésta sea. Por otro lado tenemos a Salomón, y Salomón estaba en medio de una jornada llena de angustia y de incertidumbre, porque él se está cuestionando, después de haberle perdido el sentido a su vida, si su trabajo, si su esfuerzo, si su emprendimiento realmente vale la pena. Ahora, recuerde que al principio del libro de Eclesiastés, allá en el capítulo 1, en el versículo 2, Salomón dice que la vida misma, que todo lo que sucede en ella y lo que se hace es un absurdo. Y luego en el versículo 3 del mismo capítulo 1, Salomón cuestiona la validez de su trabajo. La pregunta que él se hace es: ¿cuál es la recompensa de todo el trabajo que el hombre hace debajo del sol? Y luego en el capítulo 3, del versículo 9 al 11, vemos a Salomón haciéndose el mismo cuestionamiento. Él está diciéndose a sí mismo: ¿de qué sirve el esfuerzo? ¿De qué sirve mi trabajo? ¿De qué sirve lo que he hecho si le he perdido sentido a la vida? ¿Será que realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Será que realmente vale la pena mi trabajo? Ahora, para entender la realidad de Salomón, hay que tener en cuenta que en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Salomón nos cuenta su experiencia y su frustración después de haber experimentado la riqueza, la sabiduría, el trabajo y el placer casi sin restricciones. Y su conclusión al final de todo esto es que no hay nada. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 de Eclesiastés, del versículo 4 al versículo 6, Salomón dice: yo intenté darle sentido a mi vida construyendo grandes palacios, sembrando grandes viñedos, creando jardines hermosos, construyendo represas. Pero Salomón se dio cuenta que el resultado de su esfuerzo, de su emprendimiento, de su trabajo, no llenó las expectativas que él tenía. Entonces, Salomón está sumergido en una tremenda crisis existencial. Ahora, cuando usted y yo leemos el libro de Eclesiastés, nosotros vemos un contraste extraordinario. Por un lado, vemos la perspectiva netamente terrenal de Salomón. Vemos su mirada completamente materialista. Pero por otro lado también vemos su lucha interior, su conflicto. Hay momentos en el libro de Eclesiastés que Salomón hace una serie de afirmaciones bien pesimistas y bien fatalistas de su vida y de la vida en general. Pero por otro lado también encontramos a Salomón filosofando, meditando, reflexionando con la sabiduría que Dios le había dado
en sus mejores momentos. Y cuando nosotros seguimos leyendo el libro de Eclesiastés, por ejemplo, observamos en el capítulo 3 que Salomón llega a la conclusión de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control de todo lo que sucede en este mundo, aun cuando parece que la vida le plantea a los seres humanos situaciones y circunstancias que son contradictorias. Salomón reconoce que Dios es quien está bajo el control, que Dios es soberano. Pero la lucha interna que Salomón tiene es el cuestionamiento de ver que Dios no hace más allá de lo que en la mente y en el corazón de Salomón Dios pudiera hacer. Por ejemplo, Salomón cuestiona el hecho del por qué Dios no mejora la calidad de vida de aquellos que le temen, el por qué permite ciertas injusticias. Salomón cuestiona el por qué Dios no muestra más favoritismo hacia su pueblo, hacia sus hijos. ¿Y por qué no? Salomón cuestiona el hecho de por qué Dios no anula el impacto del paso del tiempo sobre la raza humana. ¿Por qué no anula el sufrimiento y el dolor que el ser humano sufre? Salomón se da cuenta que el tiempo va pasando y que eso le ha pasado una factura a su vida. Siente que su espíritu se había marchitado y por eso cuando leemos el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8, observamos que Salomón utiliza 20 veces la palabra tiempo. Y en esos 8 versículos, básicamente Salomón nos dice y nos muestra el impacto que el paso del tiempo tiene sobre el cuerpo del ser humano, sobre su alma y sobre su espíritu. Y de nuevo, ahí en el capítulo 3 del versículo 9 al versículo 11, Salomón nos da 3 percepciones en cuanto a Dios. Y a través de estas percepciones, Salomón nos responde a esa pregunta. ¿Será que mi trabajo, que mi esfuerzo, que mi emprendimiento vale la pena? ¿Tiene valor? ¿Importa? Aun cuando la vida parece que no tiene sentido. Entonces, quisiera que observáramos esas 3 percepciones. La primera percepción es que el plan de Dios es bueno. En el versículo 9 hasta la primera parte del versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés, el texto dice: ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha puesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento. Y lo que Salomón nos dice es que la rutina laboral y el exceso de trabajo en la vida de una persona tiene el potencial de oscurecer y distorsionar el valor que su vida tiene, a menos de que el ser humano esté dispuesto a parar y reflexionar en cuanto al hecho de que el plan de Dios es realmente bueno. Para Salomón, la vida no es un ciclo de circunstancias fortuitas, donde Dios está ausente, donde Dios no está presente de ninguna manera. Y más bien, Salomón dice que la vida de una persona y lo que una persona hace y lo que una persona emprende y su trabajo y su acción importa e importa mucho siempre y cuando sus metas, sus sueños, sus proyectos y sus acciones se originen en la voluntad de Dios. O sea, la pregunta que Salomón desafía a cada uno de nosotros es la siguiente: ¿estoy yo haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy yo en el lugar que Dios quiere que yo esté? Si la respuesta a estas 2 preguntas es sí, entonces Salomón dice que no importan las circunstancias, que todos los acontecimientos que pasan en nuestra vida están conectados a un propósito de Dios. O lo que Pablo diría en el libro de Romanos: todas las cosas a los hijos de Dios vienen para bien. La segunda percepción es que el propósito de Dios es claro.
La segunda parte del versículo 11 es impresionante. Él dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Y básicamente lo que Salomón está diciendo es que Dios ha puesto una necesidad en nuestros corazones. La necesidad por lo eterno. Necesidades que no pueden ser satisfechas con ningún beneficio ni experiencia terrenal. Que nuestra necesidad por Dios se basa en una relación íntima y personal en la que hay un deseo genuino de conocerle. Ahí es que nuestro corazón se satisface. En otras palabras, no vamos a encontrar la satisfacción total en esta tierra por el hecho de que nosotros fuimos creados para la eternidad. Eso es impresionante. La tercera percepción es que el programa de Dios es misterioso. Mire la última parte del versículo 11 del capítulo número 3 de Eclesiastés. El texto dice, aún cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. O sea, Salomón dice que el programa de Dios es misterioso. Solo Dios lo sabe. Él tiene la última palabra. ¿Sabe? Esta pregunta, ¿por qué aparece 430 veces en la Biblia? Y es la pregunta que constantemente nosotros los seres humanos nos hacemos buscando respuestas a preguntas que están sujetas a la soberanía y a la voluntad de Dios. Salomón ha concluido de que Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie, de que Dios no siempre tiene que responder a las demandas de nuestra pregunta. Un día lo vamos a entender todo, pero por ahora nos toca caminar por fe y no por vista. Un día conoceremos de manera perfecta, pero por ahora vemos las cosas como por un espejo. Pero un día, dice el texto, que veremos cara a cara. Mis conclusiones son las siguientes. Primero, Dios ha ordenado la vida de tal manera que todo lo que hacemos en Dios, por pequeño que sea, es importante. Nosotros hemos sido creados para la eternidad y por eso tenemos el potencial de vivir bajo la convicción y el imperativo moral que todo lo que hacemos en este mundo tiene un impacto en la eternidad. Y por supuesto, todo esto inicia desde el momento en que conocemos y le rendimos nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No importa lo que pase, no importa lo que no pase. Yo sé que independientemente, aunque a veces parezca que la vida no tiene sentido, yo voy a hacer lo correcto. Mis acciones tienen un impacto en este mundo y en el mundo por venir. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. La vida está llena de altibajos. Hay momentos difíciles, hay momentos complejos, hay momentos de adversidades. Y yo sé que en esos momentos es difícil creer que todas las cosas a los hijos de Dios van para bien. Yo sé que cuando el matrimonio está pasando por momentos difíciles, es complejo creer que realmente Dios lo ha hecho hermoso en su tiempo. Es verdad, cuando hay problemas y dificultades con los hijos y no se cumplen las expectativas, es difícil creer y seguir viviendo bajo la convicción de que Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo. ¿Y qué me dice cuando los proyectos se estancan, cuando las empresas se desmoronan o los sueños no se cumplen? Es difícil creer que Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo. Pero recuerde que Pablo nos dice a nosotros que todas las cosas a los hijos de Dios van para bien. Recuerde que el texto dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo, tiene su momento. Así que lo que hacemos sí importa. Para Dios tiene valor. Nuestras acciones, nuestras decisiones en el Señor
tienen valor. El texto dice que Dios no es injusto para olvidarse del amor y de la buena obra que nosotros hemos hecho. Conclusión número 2. La insatisfacción del hombre, Dios intencionalmente la ha puesto para llevarnos a Él. Este principio es fundamental porque todo nos lleva a Dios. Las victorias nos llevan a Dios porque debemos ser agradecidos. Las derrotas nos llevan a Dios porque en ese quebrantamiento, en esa búsqueda de aprender la lección, nos humillamos delante de Dios, nos conectamos con Dios, nos acercamos a Él. Los triunfos, cualquier circunstancia en esta vida ha sido diseñada para que nosotros aprendamos a depender del Señor, a confiar en Él, a permitir que Jesús lo llene todo y en todo. Que todo lo hagamos por Él, para Él y en Él, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo que nosotros los hijos de Dios gemimos por ser revestidos de la inmortalidad. Anhelamos la redención, porque vivimos bajo esa convicción de que mientras estamos aquí algo nos falta. Todavía nada es perfecto y nada es completo. Pero eso le da testimonio a nuestro corazón de que nuestro destino final no está aquí en la tierra. Entonces, que todo sea por Él, que todo sea para Él y que todo sea en Él. Tercera y última conclusión. No lo sabemos todo, pero lo que sabemos es suficiente para que nosotros confiemos en Él y le adoremos. La realidad es que no tenemos todas las respuestas. No tenemos un mapa detallado de nuestra jornada en esta tierra. Posiblemente tú te encuentras en el valle de la incertidumbre, pero aún en medio de la incertidumbre, tú puedes vivir la vida bajo la convicción de la protección, de la provisión del Señor. Y es el saber que Él tiene un plan y un propósito que le da norte a tu perspectiva y a tus acciones. Y sabemos que no necesitamos saberlo todo, que no lo sabemos todo, pero que lo que sabemos es suficiente para serle fiel al Señor, para obedecerle, para honrarle, para adorarle. ¿Qué quiere decir eso? Aun cuando parece que la vida no tiene sentido, lo que hacemos tiene valor, tiene sentido, tiene propósito. Nuestra vida, mientras estemos conectados con el Señor, tiene gran valor. Así que eso nos da la posibilidad de superar cualquier circunstancia y cualquier dificultad que esta vida nos ponga por delante. Ha sido una bendición compartir con ustedes en esta ocasión. Que Dios los bendiga. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será Los vale más de Eclesiastés. Vale más el buen nombre que el buen perfume, porque la gente cree que el mundo, que la vida gira alrededor de la fama, del dinero, del glamour, del jet set. ¡Qué equivocación más brutal! Vale más, fíjese usted, el día que uno entierra al cónyuge que el día que uno se casa con el cónyuge. ¿Qué está diciendo? Eso me suena doloroso. Sí, es mejor ser paciente, sufrir con alegría. Porque al final Dios no dará por inocente al culpable. Es un gusto enorme para mí el informar a todos los miembros de iglesia.edu que el día sábado 11 de septiembre será la Cumbre Internacional del Liderazgo.
Te invito a estar pendiente, vamos a estarle dando información acerca de este gran evento. No lo olvides, el próximo 11 de septiembre, Iglesia.edu tiene su cumbre internacional de liderazgo. Que el Señor te bendiga. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.